La historia me juzgará, pero yo fui, soy y seré el rey legítimo de España. Yo, Fernando VII, el deseado, o quizás, para algunos, el felón. Dejadme contaros mi regreso, pues fue el inicio de una España que, al fin, volvió a ponerse en el orden que debía. Mi orden. En 1812, las Cortes de Cádiz, con la idea de imitar revoluciones extranjeras, proclamaron una constitución que pretendía poner límites a mi poder. A mí. Un rey manejado por diputados y leyes. Pero mientras ellos jugaban a gobernar, yo seguía en Malencay, soportando la humillación de estar en manos de Napoleón, quien se creía el dueño de Europa. Pero el destino es caprichoso. A finales de 1813, la guerra giró en contra de Francia. La derrota de José Bonaparte en Vitoria obligó a Napoleón a cambiar de estrategia. Pensó que, sin mí, España nunca sería controlable. Así que vinieron las negociaciones, y el 11 de diciembre firmé el Tratado de Malencay, por el cual se me devolvía el trono con todos mis poderes intactos. No me importó que aquel acuerdo se hiciera a espaldas de las Cortes y de la Regencia. Yo era el rey. Las Cortes de Cádiz habían decretado en 1811 que yo no podía firmar acuerdos mientras estuviera prisionero. No hice caso. Jamás lo hice. Lo importante era mi regreso. El 13 de marzo de 1814 dejé Malencay. Al pisar suelo español el 22 de ese mes, en Báscara, Girona, sentí como la tierra volvía a ser mía. Pero que nadie se engañe, no volví como un rey sometido a leyes impuestas por iluminados. No juré la Constitución de Cádiz. No seguí el camino que las Cortes querían. El rey no rinde cuentas. En Zaragoza me recibieron con aplausos, con gritos de júbilo. ¡Ah, qué ciegos estaban! Me creían su salvador, su redentor. No sabían que yo traía conmigo algo muy distinto, el fin de sus sueños liberales. Me dirigí a Valencia, lejos de los que pretendían controlarme. Allí empezaría lo que debía ser, mi reino, mi poder, sin límites, sin cadenas. Porque si algo aprendí de todo esto es que un rey no gobierna con el pueblo. Gobierna sobre él. En Valencia, al fin en casa, comprendí que la corona no era suficiente, debía aplastar cualquier sombra de oposición. No bastaba con que el pueblo me aclamara, era necesario que solo mi voz se escuchara. Así que mi círculo más leal, esos que entendían el verdadero significado de la monarquía, se encargó de organizarlo todo, púlpitos y periódicos difundieron mi grandeza, soldados y espías silenciaron cualquier murmullo liberal. El 4 de mayo de 1814, con un solo trazo de mi pluma, borré de la historia la Constitución de Cádiz y todo lo que de ella emanaba quedaban anulados. ¿De qué servían esos papeles manchados de ideas foráneas? Yo era el único soberano legítimo. Pero no bastaba con un decreto. La traición debía ser castigada. En la noche del 10 al 11 de mayo, mis órdenes fueron ejecutadas con precisión, el capitán general de Madrid detuvo a los diputados liberales más notorios, junto con otras autoridades constitucionales. Aquellos que osaron desafiar mi poder sintieron el peso de mi justicia. Y cuando el 13 de mayo entré en Madrid, la multitud me aclamó como a un redentor. Pobres ilusos. Desde ese día, goberné con mano firme. Había vuelto el orden, el verdadero orden, el mío. Durante 6 años, el trono fue absoluto y no permití que los ecos de la Revolución Francesa volvieran a cruzar nuestras fronteras. Ah, pero los liberales nunca descansaban. Intentaron sublevarse, conspiraron, incluso algunos desquiciados planearon asesinarme. El 10 de marzo de 1820, sin alternativa, anuncié mi disposición a aceptar la Constitución. Oh, la ironía. Aquel documento que desprecié, que aniquilé, volvía a mí. Y en julio, con el veneno de la humillación en la boca, la juré. Por primera vez en mi vida, me vi obligado a doblar la rodilla. Pero que nadie se equivoque, los juramentos pueden romperse, las promesas pueden olvidarse. Y yo, Fernando VII, jamás olvidaré una afrenta. Desde el mismo instante en que me vi obligado a jurar la Constitución, supe que aquello no era más que una pausa en mi reinado absoluto. El llamado trienio liberal fue para mí una afrenta, un insulto, una humillación que no pensaba tolerar por mucho tiempo. Yo, el rey de España,
reducido a una sombra, un prisionero de esos diputados engreídos que pretendían gobernar en mi nombre. No pasaron muchos meses antes de que comenzara a hacer lo que debía. En público sonreía, pronunciaba discursos vacíos, fingía aceptación. Pero en privado, tejía pacientemente mi venganza. Mis agentes trabajaban sin descanso, removiendo las aguas del descontento entre mis fieles absolutistas. Las partidas armadas comenzaron a alzarse en mi nombre, desafiando a esos constitucionalistas que osaban creerse dueños de España. El 7 de julio de 1822 di el primer gran golpe. Un levantamiento cuidadosamente planeado, un intento de devolverme lo que por derecho me pertenecía. Pero las cosas no salieron como esperaba. Traiciones, incompetencia, mala suerte. ¿Qué más da? El golpe fracasó y los liberales reforzaron su control. Pero yo no me rendí. Sabía que la victoria no vendría solo de dentro de España. Mis ojos estaban puestos más allá de nuestras fronteras, en aquellos que comprendían el verdadero poder de la monarquía. Las potencias de la Santa Alianza, reunidas en Verona en 1822, no tardaron en darme la respuesta que esperaba. Sabían que España debía volver al absolutismo, que mi reinado debía ser restaurado en su plenitud. Y así, el 28 de enero de 1823, mi primo Luis XVIII de Francia hizo el anuncio que cambiaría todo, enviaría un ejército de 100.000 soldados para liberarme de mis captores. Los 100.000 hijos de San Luis. La noticia desató el pánico entre los liberales. Intentaron huir al sur, llevando consigo el gobierno, las cortes y, por supuesto, a mí. Pretendían organizar la resistencia desde Sevilla, como si esto fuera 1808 y yo siguiera siendo aquel joven rey ingenuo que Napoleón engañó con promesas vacías. Intenté evitar el viaje. Argumenté, supliqué, incluso fingí enfermedad. ¿Pero de qué servía? Me arrastraron con ellos, obligándome a seguirlos en una marcha que no era más que la última huida de un régimen condenado. El 7 de abril, el ejército francés cruzó los Pirineos, acompañado por mis fieles guerrilleros absolutistas que habían encontrado refugio en Francia. No hubo resistencia real. Mi hora se acercaba. Lo sabía. Pronto volvería a reinar como debía, sin límites, sin cortes, sin más leyes que mi voluntad. Y esta vez, no habría perdón. Cuando los 100.000 hijos de San Luis comenzaron a pisar tierra andaluza, el pánico entre los constitucionales se convirtió en histeria. Sabiendo que el fin se acercaba. Decidieron entonces, en su desesperación, trasladarse conmigo a Cádiz. Cádiz. Otra vez Cádiz. ¿Acaso no aprendieron nada de 1812? Creían que aquella plaza les daría protección, que podían repetir la hazaña de la guerra contra los franceses. Por supuesto, me negué a moverme. ¿Para qué? ¿Para seguir siendo su prisionero bajo el pretexto de la legalidad? Yo sabía que mi salvación venía de fuera, no de esos liberales que decían gobernar en nombre del pueblo. Fue entonces cuando, en su desesperación y arrogancia, cometieron otra insolencia. El 11 de junio de 1823, las Cortes, agarrándose al artículo 187 de su Constitución, me suspendieron en mis funciones. Suspendieron al rey. Alegaban que me encontraba imposibilitado moralmente para ejercer mi autoridad. ¿Imposibilitado? Yo era la única autoridad legítima de esta nación. Nombraron una regencia. Otra farsa. Un espectáculo grotesco montado con el único objetivo de trasladarse a Cádiz contra mi voluntad. Cedí por táctica, no por obediencia. Y una vez que me tuvieron allí, me devolvieron mis poderes. Pero la historia, mi historia, ya estaba decidida. La resistencia fue inútil. Cádiz, esa última fortaleza del constitucionalismo, cayó el 30 de septiembre. Se rindieron. Y yo, en un gesto de calculada magnanimidad, firmé un decreto de perdón general. En el sitio de Cádiz, Angulema disfrutó de unas ventajas que no tuvieron los ejércitos napoleónicos años atrás. Pudo atacar desde el mar, cercando totalmente la ciudad. Los franceses llegaron al puerto de Santa María el día 16 de agosto y el Trocadero fue su objetivo. Núcleo de comunicaciones del enemigo y lugar idóneo para bombardear Cádiz. De ahí se dirigieron a Chiclana para dar el último paso. Pero no hizo falta asaltar la ciudad, porque Angulema recibió la visita del conde de Valmediana, mi chambelán,
quien le informó que los constitucionalistas, ante la crítica situación y posibles pérdidas de más vidas, habían decidido capitular y dejarme en libertad. Este mismo día firmo un decreto prometiendo perdón general por todo lo pasado. Y el 1 de octubre dejé Cádiz y me reúno con Angulema en el puerto de Santa María, que me recibe con toda la pompa del momento. Allí sí firmé el decreto, que tenía verdadero valor, la Constitución quedaba abolida, y todo lo actuado por ese régimen anulado. Había conseguido mi objetivo. Era el final del trienio constitucional, se volvía a una situación similar a la planteada por el golpe de 1814, restauración y persecución estarían al orden del día. Pero que poco dura la farsa del perdón cuando el crimen es la traición. Y entonces, España se limpió. Comenzó la caza. Por todo el país se desató la persecución. Los liberales corrieron hacia el exilio. Otros, ilusos o confiados, pensaron que sus buenas acciones les salvaría. No fue así. No podía serlo. El castigo debía ser ejemplar. El caso de Rafael del Riego fue el más emblemático. Aquel que osó levantar el estandarte del constitucionalismo en 1820. Mi trono estaba limpio otra vez. Mi poder, absoluto. Mi venganza, completa. Y que todos lo supieran, quien alce la voz contra la corona, perderá no solo su libertad, sino la cabeza. El 13 de noviembre de 1823, tan solo 2 días después de que Riego colgara de una soga, volví a Madrid. Esta vez no como rehén ni como rey limitado por papeles ridículos, sino como lo que siempre fui y siempre debía ser, Fernando VII, rey absoluto de España por la gracia de Dios, y por la derrota de mis enemigos. Mi entrada en la capital fue triunfal. Las calles se llenaron de vítores, de nobles ansiosos por demostrar su fidelidad, de los clérigos que me ofrecían bendiciones como monedas, de pueblo llano que, más por miedo que por fervor, aplaudía a su soberano restaurado. Así se inició una nueva era. Un tiempo de orden. De disciplina. De limpieza. Lo llamaron, con lágrimas en los ojos y tinta en los diarios liberales que aún no habían sido clausurados, la década ominosa, 1823 a 1833, y yo, sinceramente, no pude haber escogido un nombre mejor. Durante esos 10 años, goberné con mano firme. No toleré disidencia alguna. La represión no fue un exceso, fue una necesidad. Las cárceles se llenaron, los tribunales especiales no descansaron y las delaciones se convirtieron en moneda corriente. Aquellos que alguna vez soñaron con libertad, igualdad o soberanía nacional, aprendieron lo que realmente significa desafiar al trono. Sí, hubo quien vino a hablarme de reformas. De modernización, de adaptación a los tiempos. Algunos incluso se atrevían a sugerir una carta otorgada, como en Francia. Francia. Esa nación donde guillotinaron a un rey. Por supuesto, les escuché, y luego los ignoré. No habría representación. No habría constitución. No habría medias tintas. España debía ser gobernada desde arriba. Como corresponde, sin intermediarios ni ilusiones parlamentarias. Es cierto que permití algunas reformas administrativas. Dejé que los antiguos afrancesados, como Saiz de Andino o Javier de Burgos, organizaran los papeles, los mapas, los nombres de las provincias. Que ordenaran los muebles del palacio, si se quiere. Pero la estructura del poder, el principio sagrado de mi autoridad, jamás estuvo en discusión. Porque yo no gobernaba por consenso, ni por sufragio. Yo gobernaba por derecho divino, por herencia, por fuerza, y por miedo. Y mientras tanto, España sangraba. Pero callaba. Porque durante esos años, el silencio fue ley, y el eco de mi voz, decreto. Pero no todo era calma bajo mi cetro. Hasta en las filas de mis más fervorosos defensores comenzaron a alzarse voces, y no para pedirme clemencia, sino más sangre. Sí, los mismos que me aclamaron en Madrid. Los que me llamaban deseado en sus oraciones, ahora exigían más dureza, más represión, más absolutismo. Querían convertir mi reino en un altar sangriento, en una teocracia oscura, donde el pensamiento no solo se prohibiera, sino que se persiguiera como herejía. Y a la cabeza de ese fanatismo estaba, como no, el clero. Pero incluso yo,
que nunca fui amigo de concesiones, supe que había límites. Gobernar no era complacer a los fanáticos, sino dominarlos también. Así que me negué a satisfacer su delirio de un reino teocrático. La corona no se reparte, ni con liberales, ni con los obispos. Aquella negativa fue interpretada como un sacrilegio. Como una traición. Y con ese pretexto, surgieron nuevos alzamientos, de parte de los míos. El más ruidoso estalló en 1827, en Cataluña, la rebelión de los agraviados. ¿Agraviados? Se hacían llamar así, como si su problema fuera conmigo y no con su propia sed de dogma. Tuve que montar a caballo una vez más, cruzar tierras en nombre de mi autoridad, no para castigar liberales esta vez, sino para imponer orden entre los propios absolutistas. Me presenté en Cataluña en persona, sin cadenas, sin tutores, sin más escolta que mi presencia real. Debía demostrar que gobernaba por mi propia voluntad, y no bajo la sombra de nadie. Y funcionó. Los fanáticos, al verme, depusieron las armas como niños que descubren que su padre aún tiene el látigo colgado en la pared. No me detuve ahí. Proseguí hacia el norte, extendiendo mi autoridad como una sombra. El viaje, que concluyó el 11 de agosto de 1828, fue un triunfo rotundo. Había restablecido la obediencia, silenciando los ideales de ambos extremos. Y, por un momento, volví a reinar sin oposición visible. Mientras algunos sectores reformistas se forjaron ilusiones sobre la posibilidad de ciertos cambios, estos no se produjeron, aferrándome al trono como a una trinchera. Pero nada es eterno, ni siquiera mi capacidad para reprimir a los que consideraba traidores o desilusionar aliados. El 18 de mayo de 1829, la reina María Josefa Amalia de Sajonia, mi tercera esposa, exhaló su último suspiro sin dejarme herederos. Una vez más, la corona no encontraba descendencia directa. Y el tiempo comenzaba a pasar. No tardé mucho en actuar. En diciembre de ese mismo año, me casé por cuarta vez. Esta vez, con mi sobrina, María Cristina de Borbón. El pueblo, ese mismo que tan pronto me aclama como me maldice, la recibió con afecto. Decían que era amable, que traía una brisa de modernidad a palacio. Bah. Para mí, representaba algo mucho más importante, una última oportunidad de engendrar un sucesor que llevara mi sangre, y no la de mi detestable hermano, Carlos María Isidro. Porque sí, Carlos. Mi propio hermano, ese pretendiente piadoso y rancio, seguía a la sombra de mi trono. Incluso de traición por no instaurar un reino bajo la ley de Dios y la espada de la Inquisición. Ultras, clericales, carlistas antes de ser llamados así. Su acoso fue constante, sus intrigas, incansables. Mientras tanto, los liberales tampoco me daban tregua. Desde el exilio, seguían conspirando, soñando con constituciones, libertades y repúblicas imposibles. Algunos desembarcaron incluso en nuestras costas, con la absurda esperanza de despertar al pueblo. Y como siempre, respondí con lo único que ha funcionado a lo largo de mi reinado. Represión. Que nadie se engañe, no fui cruel por gusto, fui eficaz por necesidad. Que pregunten por Mariana Pineda, condenada por bordar ideas prohibidas. O por el general Torrijos y sus compañeros, fusilados en Málaga tras su fracasado intento de encender la chispa liberal. Cada cadáver era una advertencia. Cada ejecución, un acto de gobierno. Pero los ultras eran otra historia. No bastaba con encarcelarlos o silenciarlos, había que arrebatarles la esperanza. Y así, el 29 de marzo de 1830, firmé la jugada más decisiva de toda mi vida política. La pragmática sanción. Con ese decreto, restablecí el antiguo derecho castellano que permitía a las mujeres heredar el trono. Adiós a Carlos. Si Dios no me concede un hijo y es una hija, reinaría. Y con eso, desactivé, o al menos lo intenté, el veneno que crecían en los rincones más oscuros de mi propia casa. Pero claro, firmar es fácil. Gobernar con enemigos dentro y fuera es otra cosa. Por fin. Una hija. El 10 de diciembre de 1830, María Cristina trajo al mundo a Isabel, mi heredera,
mi victoria definitiva sobre Carlos y su horda de fanáticos. El trono era suyo. Pero en España, la sangre y la corona nunca han sido garantía de estabilidad. Los carlistas rugieron de rabia. Clamaron que yo había torcido la voluntad de Dios. Que la tradición estaba por encima de mis decretos. Que Isabel nunca reinaría mientras Carlos María Isidro viviera. Cuando la muerte me vino a rondar. En septiembre de 1832, caí gravemente enfermo. Tan enfermo, que hasta en palacio se susurraba que no vería el invierno. Y entonces, los carlistas atacaron. No con espadas, sino con intrigas, amenazas y falsas lealtades. Desde mi lecho, escuchaba a mi esposa, a mis ministros, a mis generales, todos peleaban, todos conspiraban. Majestad, debéis ceder. Firmad la derogación de la pragmática sanción. Dadle el trono a vuestro hermano. Isabel es solo una niña. No. Quise gritar, pero la fiebre me tenía prisionero. Y al final, el 18 de septiembre de 1832, con la muerte inspirándome en la nuca, cedí. Restablecí la ley sálica. Le entregué el reino a mi hermano. Mi traición. Mi derrota. Pero, sobreviví. Contra todo pronóstico, me recuperé. Y con cada aliento que volvía a mi pecho, volvía también mi voluntad. ¡Malditos! Me quisieron enterrar antes de tiempo. El 31 de diciembre de 1832, como un golpe de gracia, anulé mi propia rendición. La pragmática sanción volvía a estar en vigor. Isabel sería reina. Y Carlos, si quería el trono, tendría que tomarlo por la fuerza. Lo haría, claro. Él y los suyos nunca aceptarían la voluntad del rey. Y así, el 29 de septiembre de 1833, tras años de lucha, represión, intrigas y matrimonios sin amor, exhalé mi último aliento. No me llevé la paz a la tumba. Cuando cerré los ojos, ya sabía lo que vendría. España se partiría en dos. Los carlistas no se rendirán. El reino que dejaba a Isabel no era más que un tablero de guerra. Mi guerra. Yo no solo no goberné España. Después de muerto la condené a una nueva guerra. Tras mi muerte, nadie ha asumido la tarea de elogiarme, ensalzado hasta el extremo durante varias etapas de mi vida e igualmente denigrado por los que sufrieron persecución durante mi reinado, fueran de un signo u otro. Aunque recientemente algunos han tratado de ofrecer una imagen benevolente mía, las más de las veces, sigue predominando una consideración negativa tanto de mi persona, como de mi reinado. Aparte de los fracasos cosechados, represión política, decadencia económica, científica y cultural, torpeza en el trato con los movimientos independentistas americanos, no debe pasarse por alto mi personalidad. Debido, quizá, a la educación clerical y al ambiente oscuro y represivo en que transcurrió mi infancia y juventud, se desarrolló en mí una acusada desconfianza hacia los demás y una tendencia patente al disimulo y al engaño, como escribió Lord Holland, perspicaz observador de la España de la época, fui un hombre falso. Muchos resaltan mi insensibilidad ante el sufrimiento de los demás y mi inclinación a la crueldad con mis enemigos, que eran para mí todos los que no acataran sin reparos mi autoridad. Mi educación y su base ideológica absolutista me hicieron muy consciente de mi elevada condición, pero fui un hombre débil de carácter, que me dejé llevar por los acontecimientos y por el círculo de íntimos del que siempre me rodeé, constituido al principio de mi reinado por personas relevantes social y políticamente situadas en la órbita del absolutismo y tras 1814, por oscuros personajes movidos por el oportunismo y el ansia de riquezas, quienes formaron la llamada camarilla, cuya composición varió con el tiempo, pues yo nunca mantuve fidelidad hacia mis próximos. Mi acendrada religiosidad, rayana en la superstición, y la afabilidad y franqueza de que hice uso en mi trato cuando me interesaba fueron, quizá, los elementos que sustentaron mi popularidad, aunque esta fue resultado más bien de la propaganda de mis partidarios y de las exigencias de un tiempo en que los españoles necesitaban un rey frente al que intentó que quería imponer Napoleón. El 29 de septiembre de 1833 fallezco en el Palacio Real de Madrid. Mis restos descansan en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.